¿Cómo están ustedes? Hoy quiero conversar con ustedes en su casa con un personaje de la historia chilena y española. Un personaje que fue protagonista, combatiente de la España republicana, un hombre libertario, un hombre que fue amigo de Salvador Allende, el que es el dueño del diario El Clarín y que demandó al Estado de Chile. Hoy conversamos con don Víctor Pey Casado. Don Víctor, gusto de tenerlo con nosotros. Encantado de estar con usted. Usted con su hermano Raúl y con su hermana Diana llegaron a Chile en el Winnipeg el 3 de septiembre de 1939. Acompañados además de mi madre y de un cuñado. De su madre y de un cuñado. Y ustedes desarrollaron una actividad y ustedes siguieron, y usted personalmente siguió profesando, manteniendo su ideología y fue muy amigo de Salvador Allende. Así fue, con el tiempo fui muy amigo, sí. Y también fue muy amigo de Darío Sanmarí, porque me imagino de que la venta del diario Clarín, que se ve detrás suyo ahí, la imagen del diario, es una forma también de ayudar a un amigo, porque esa venta me gustaría que partiéramos por ese tema y fuéramos de adelante hacia atrás en la vida. Hoy día el estado actual de las cosas, en un juicio que tiene usted con el abogado Garcés en una corte internacional, ha llegado a un final en que hay que pagar las costas que no son menores de un juicio que usted le decretó, digamos, le demandó al Estado chileno. ¿Cuál es la realidad de eso? ¿La realidad de la venta misma o No, partamos por la venta y en la reclamación Mire, suya. yo conocí a Darío Sanmarí de una manera casual en Arica, porque era amigo de un amigo común, de Jorge Belé. Y con motivo de esa amistad casual, en fin, en Santiago yo le ayudaba a sus tareas de instalar el diario, porque él tenía muchos problemas. Primero editaba el diario Clarín en el diario La Nación, pero con el gobierno de Alessandri tuvo que salir de ahí. ¿Y ahí se fue a calle Centeno? Ahí se fue a la calle Centeno y ahí montó una prensa plana que tenía muchas dificultades para el montaje, y yo le ayudé entonces a comprar una rotativa en Alemania Oriental. Todo eso hay que pensar que Darío Sanmarí era un hombre muy atrabiliario, muy sui generis, y tenía dificultad para entenderse con la gente. Ahora, usted con su hermano, como explicaba, que ustedes eran ingenieros civiles, desarrollaron actividades en Chile, el puerto de Arica, una serie de cosas, industria en Perú, y allí a través de eso me dice usted que llegó a conocer a Darío Sanmarí. ¿Y qué pasó después? Después, en el transcurso de la amistad con Darío Sanmarí, que cuando se inició ya fue una cosa continua, él fue teniendo más éxito con su diario y por lo tanto requería de mayor amplitud en sus instalaciones industriales y en las instalaciones también administrativas. De manera que yo le ayudé mucho ya muy directamente en todos los detalles de la adquisición de una rotativa Goss de último modelo. Estamos hablando de los años 60. Estamos hablando de los años 60. Ya, la época que los Pey Casados eran exitosos hombres de empresa, inversionistas, ingenieros, construyeron el puerto de Arica. Teníamos construcciones a lo largo de todo Chile. Okay. Teníamos obras portuarias, hicimos obras de caminos, de hidráulica, de ferrocarriles, en fin. ¿Y usted militaba en el Partido Comunista en Chile? No. ¿No? No. ¿Nunca militó en el partido? No, nunca. ¿Y el Partido Socialista tampoco? Tampoco, no. ¿Y en España tampoco? No, en España yo pertenecía a la Confederación Nacional de Trabajo, que estaba afiliada a la Federación Anarquista Ibérica. Ya. Y usted ahí tenía, cuando se
parte de la Segunda República, en el año 31 usted me decía tenía 17 años, por lo tanto que cuando comienza ya la guerra civil en 1936, usted tenía 22 años y ahí se transformó en combatiente. Sí. Así fue. ¿Y cómo era ser combatiente? ¿Se recuerda de aquello? ¿Fue horroroso? La guerra civil es una de las cosas que dejan marcado para siempre, digamos, naturalmente. No solamente las acciones bélicas en los frentes, sino todo lo que ocurrió en la retaguardia. Hambre. Al principio no era hambre, sino que era terror, claro está. Después fue hambre y terror, claro. ¿Le tocó enfrentar a alguien, matar a alguien, recibir balas, que alguien al lado suyo muriera? Mire, yo estaba defendiendo los intereses y los principios de la República. Yo no era partidario de las matanzas ni de los asesinatos, de manera que lo viví viendo lo que ocurría alrededor mío y naturalmente desde el punto de vista humano era una cosa penosísima. Pero usted estaba en el frente de Huesca, donde primero llegaron la gente de Cataluña y ahí se partió y después fue dominado por los rebeldes. Sí, yo llegué al frente de Huesca de una manera muy puntual. Cuando llegué al frente de Huesca en la columna de Durruti, se produjo la crisis de la fabricación de material de guerra para abastecer los frentes. Y entonces, en esa época, los ingenieros que había en Cataluña y en el resto de España eran prácticamente todos de ideas adversarias al movimiento revolucionario. De manera que me llamaron a que regresase a Barcelona, y en Barcelona, siendo muy joven, con mi hermano también, nos dedicamos a la modificación, a la transformación de la industria metalúrgica catalana, que era muy importante. ¿En industria de armamento? En la fabricación de industria de armamento para abastecer las necesidades inmediatas que había. Y llegamos a desarrollar una producción muy importante. Es uno de los fenómenos de adaptación más ágiles y que han sido estudiados por otros regímenes para también hacer, como desde el punto de vista táctico, poder mantener una industria civil que en un momento determinado sirva para los intereses de un país. Según los historiadores, Paul Preston y una serie de otros, en el frente de Huesca, en donde usted estuvo, sí, hubo 1.400 asesinatos hechos por los republicanos y posteriormente 1.492 asesinatos hechos por los franquistas. Fue muy terrorífica ambas partes. Usted que estaba trabajando, era combatiente, pero además estaba ayudando a la industria. ¿Cómo enfrentaba usted aquello? Mire, esa es la página negra, una página negra de todas las revueltas y de todas las revoluciones, en fin. Si usted se fija en lo que está pasando hoy día en el mundo, en Siria pasa 3/4 de lo mismo, y en fin, y en Afganistán, la violencia, el asesinato, en fin. Yo no le estoy preguntando por un empate, porque al final que se dice que son 150.000 los asesinatos de los franquistas, sí, y 50.000 los asesinatos de los republicanos en esa época, sin contar otras víctimas. Yo estoy hablando del concepto del ser humano, el ser humano que sobrevive, del ser humano, sí, como ese libro El hombre en busca de la felicidad, digamos, del tipo que está en un campo de concentración, que usted logra sobrevivir. Sobre eso le pregunto. Mire, sobre la condición humana naturalmente se da eso. El hecho de que haya tantos muertos por aquí y por allá en todas partes significa que la condición humana deja mucho que desear, como lo demuestra la experiencia histórica mantenida y continua. Pero en lo que se refiere concretamente a la Guerra Civil Española, le voy a decir que sí, en el lado republicano, los asesinatos se cometieron en gran cantidad y en gran magnitud, pero nunca por órdenes del gobierno ni del poder constituido. En cambio, en el lado franquista, en el lado sublevado, los asesinatos se efectuaban por órdenes de los jefes militares y de los agentes del Estado. De manera que...
Bueno, hay visiones en eso, yo lo entiendo, don Víctor, pero hay visiones en eso. Yo he leído eso porque tengo doble nacionalidad, porque me gusta comparar la historia de España con lo que pasó en Chile. Y por ejemplo, el libro Paul Preston dice que Santiago Carrillo en Madrid, cuando se produce empieza a cometer el asedio de Franco a Madrid, Santiago Carrillo, que tenía 20 años, él ordenó liberar a algunos presos y asesinar a 500 presos que estaban detenidos. Y Santiago Carrillo era uno de los jefes en ese momento, cuando ya Largo Caballero había abandonado Madrid, digamos. La responsabilidad es de una sociedad. ¿Cree usted? Sí, desde luego. La responsabilidad no de una, de todas las sociedades, porque todas las sociedades en algunos momentos de su historia generalmente han caído en episodios de esa naturaleza. ¿Y qué pasa cuando usted, por ejemplo... De manera que más que de la sociedad, yo diría de la condición humana. De la condición humana, exactamente. Y cuando usted, casi 40 años después, 37 años después, se enfrenta a una cosa similar en Chile, ¿dónde está usted el 11 de septiembre del 63? ¿El mismo día 11? Sí. Mire, yo el día 10, yo iba todos los días a La Moneda, salía de Clarín, le llevaba al doctor el diario el día siguiente. ¿Al doctor Allende? Al doctor Allende le llevaba el diario el día siguiente, cuando empezaba a producir la rotativa que teníamos en la calle 18. ¿Usted tomó el diario en el año 72? El año 62 compré el diario. Después de la pelea que tenía San Marí con Allende, usted fue como el pacificador, digamos, del diario con Salvador Allende, ¿no? Sí, ya claro, ellos, Allende y San Marí habían sido amigos y desamigos y enemigos. Ellos se conocieron desde muy chicos. Okay. Ellos eran amigos desde Valparaíso, siendo niños casi. Y en un momento determinado, San Marí, siendo director de La Nación, había publicado un titular a 8 columnas diciendo: senadores y contrabandistas, por la gente que iba a Arica, que era Puerto Libre, y compraba cosas y venía, y entre ellas estaba la fotografía de Allende. El 10 en la noche usted fue a La Moneda. El 10 en la noche fui como iba todos los días a La Moneda. Ya los días anteriores me había quedado hasta tarde, porque la situación era muy crítica. Se sabía que había muchas posibilidades de un golpe militar. En fin, de manera que ese día yo me quedé ahí con la Payita, con Arsenio Pupán, estaba también un hijo de la Paya y dos o tres personas más. ¿En la mañana del 11 de septiembre? En la madrugada. En la madrugada. La noche del 10 al 11. Ya. Salimos de la Moneda juntos con la Paya alrededor de las 2 de la mañana. Ok. En ese tiempo que estaba, en esas horas que estuvimos ahí, Allende se había ido como a las 8 de la noche, se había ido a Tomás Moro. ¿Tenía una comida Tomás Moro? Tenía una comida con Tomás Moro, estaba ahí el Perro Olivares, estaba Garcés allá, y estaba también algún militante socialista más. Y también había, en ese día o un día anterior había estado comiendo con él el general Mendoza. No, en la noche anterior, en el Club de Carabineros había una comida que habían invitado a Allende, y ahí estuvo Allende. La noche del domingo 10, del domingo 8. Del domingo 8. Domingo 9, perdón, domingo 9. Eso. Domingo, la noche del domingo 9. Y ahí Mendoza tomó la palabra y se refirió al presidente en conceptos muy... ¿Y usted a las 2 de la mañana de ese 11 de septiembre se va al diario, se va a su casa? ¿A dónde se va? No, yo de ahí me voy a mi casa a las 2 de la mañana. Antes, ahí, estando en el gabinete del doctor, que nos quedábamos con la Paya, recibimos ya varios llamados de gente que estaba observando los regimientos, si salía gente, si no salía gente. Y recuerdo muy claramente que una de las llamadas fue de que un informante de los Andes nos avisaban de que habían salido un batallón en camiones que se dirigían hacia La Moneda. Y eso la Paya se lo transmitía por teléfono a Tomás Moro para que informasen a Allende.
Allende por último nos dijo, váyanse porque mañana va a ser un día duro, váyanse ya a sus casas. Entonces, como es a las 2 de la mañana, nos fuimos a la casa. Ya, ¿y usted a qué hora sabe que se produce el golpe en la mañana del 11? Y a las 6:30 de la mañana, o cosas así, me llama el perro Olivares, Tomás Moro, me despierta y me dice, mira, hay una Levantamiento de la Marina. de la Marina, y dice el doctor que te vengas para acá. Entonces yo me levanté rápidamente, tomé mi auto, fui hacia Tomás Moro. Cuando yo iba llegando a Tomás Moro, salía una caravana de autos, y yo me di cuenta que iba también el presidente. Pero como el presidente me había dicho que fuese a Tomás Moro, yo entré. Efectivamente se había ido con un grupo de gente, y esperé a que llegase a la Moneda. Al llegar a la Moneda, por citófono, yo hablé con Allende. ¿Y usted estuvo con Hortensia Bussi entonces en esa casa? La Hortensia estaba en el segundo piso, no bajó. La Hortensia había llegado el día anterior. ¿Y usted habló con él y ahí qué hizo? ¿Se fue a la Moneda? Hablé 2 veces con él. Ya. Una de las veces me preguntó que averiguase a ver dónde estaba, qué es lo que había sido del general Prats, porque él mismo me había pedido que le buscase un lugar seguro porque peligraba la vida de Prats. Yo le encontré un departamento que tenía 2 teléfonos, que tenía una serie de características, y el domingo Fernando Flores tenía la llave del departamento que yo se la entregué a Allende a Fernando Flores, y Fernando Flores llevó al general Prats de el 9 de septiembre, el domingo lo llevó. Posteriormente supe que estuvo una noche ahí nada más, y al día siguiente el general Prats se fue a la casa de su suegra. Y después, digamos, o sea, y cuando ya se produce el bombardeo de la Moneda y todo aquello, usted... Yo salí de Tomás Moro, me dirigí a Clarín, no pude llegar a Clarín porque ya estaba tomado, entonces, pero alcancé a darme la vuelta antes de que me tomaran, porque estaban los soldados, ya el ejército estaba en la calle. Me dirigí hacia la Moneda, y en la Moneda, antes de que me tomasen, también me di vuelta con el autito y me fui y me metí el auto en un estacionamiento que queda detrás de la Biblioteca Nacional, y empezó el bombardeo de la Moneda. Yo no sabía dónde era, pero estaba yo ahí, estaba en el centro, y entonces me fui y me escondí, me fui a meter a la casa de una persona amiga que tenía un departamento muy cerca, ahí en Miraflores, con Agustinas. Y usted, digamos, de allí en adelante, ¿cuál es el fenómeno que sucede con el diario El Clarín? Ese día el diario Clarín es intervenido por el gobierno militar, y, digamos, ese día se requisa. Ese día saltaron las bandas militares, se adueñaron y se quedaron con el Clarín y dispararon contra las máquinas, contra las linotipias, cosas así. ¿Y usted nunca más pudo entrar al diario? No, nunca más. ¿Y usted se fue de Chile después de eso o se quedó en Chile? No, me asilé en la embajada de Venezuela, salí, con los años volví, después que volví hice los reclamos correspondientes. Es una historia larga que está naturalmente muy bien. Ahora, ¿cuál es el final de esa historia? Porque el gobierno de Chile se equivocó al pagarle a otras personas y no pagarle a usted indemnización. ¿Cómo interpreta usted aquello? Usted en un momento determinado dijo que el gobierno de Lagos se había equivocado en relación al Clarín. No fue equivocación, sino que fue simplemente un robo que se hizo al Estado, un fraude al Estado. ¿Y hecho por quién? Hecho por el gobierno de Lagos. ¿Para qué? Con objeto. En ese momento, cuando se produjo eso, en el año 2002, estaba yo en una audiencia en los locales del CIADI en Washington. Y estábamos debatiendo el asunto porque habíamos presentado con Garcés, el asunto al tribunal del CIADI en vista de que las peticiones directas que había hecho yo de que se me devolviera, cuando yo regresé, que se me devolvieran mis bienes,
habían sido negados. Como habían sido negados reiteradamente, entonces me dirigí al CIADI, que es un tribunal adecuado para esos efectos, y estando en una reunión en la cual se estaba debatiendo eso, acá fabricaron ese pago para que el representante de Chile en el tribunal, que era el abogado Juan Banderas, interrumpiese la sesión y dijese un día determinado: mire, aquí estamos discutiendo cosas que no vienen al caso. ¿Y a quién le pagaron, señor Pérez? ¿A quién le pagaron? Le pagaron a un señor Jorge Venegas, a una sucesión del señor Emilio González, y a un señor Ramón Carrasco, y a los hijos de San Marín. Ya. Y en el caso suyo, digamos, usted no pudo demostrar, ¿por qué razón hoy día que estamos en el año 2013 el CIADE desechó su demanda y solamente usted al final va a recibir las costas? ¿Cuál es la explicación que usted le da? No es así como usted dice. No, ese proceso que yo inicié en el año 97 en el CIADI tuvo una tramitación muy larga, 15 años. A los 15 años, en el año 2008, se dicta un laudo, una sentencia. Esa sentencia condena, dice que yo soy el dueño de Clarín, que el Clarín me fue expropiado, que eso debe ser de pagado, y que las costas, todas las costas deben ser pagadas de inmediatas, y eso se llama como cosa juzgada. Costas más intereses, que a fechas de ahora suman alrededor de 4 millones de dólares. Pero indemnización ninguna, usted pedía una indemnización. No, también. pero es que además en el laudo se dice que la indemnización de 10 millones de dólares no corresponde, porque esa fue un pago, esa cifra no es la que corresponde, porque es un pago indebido que se hizo por un gobierno indebidamente, a personas indebidas. De manera que se tiene que convocar a un tribunal del CIADI especial para que ese tribunal cuantifique la indemnización que por daño emergente, lucro cesante y daño moral me tienen que pagar. Y eso significa... De manera que reconoce que tiene que pagar una indemnización y que tiene que cuantificarse, y que no son 10 millones de dólares. Y eso, desde el punto de vista práctico, significa de que el diario, usted que se siente satisfecho con él, o va a continuar hasta estas indemnizaciones. ¿Cuál va a ser su opción, o cuál es la opción que usted está ejerciendo en estos momentos? La acción que estoy ejerciendo es tratar de ejecutar la sentencia a la cual acabamos de referirnos, en lo que se refiere a los pagos de las costas y de los gastos, que son esos 4 millones de dólares. Y para eso he recurrido a un tribunal español que, en función de esa disposición legal que es ley para un tribunal, para los tribunales españoles, en el juzgado número 101 de Madrid he pedido orden de embargo contra los bienes del Estado para cobrarme de esa cantidad. Después de esta historia, digamos, de tener 12 años de tramitación, ¿12 años son? 15. 15 años de tramitación legal, para poder recuperar lo suyo. En síntesis, usted, desde el punto de vista de poder desarrollar, usted, su heredero, sus amigos, el que quisiera, el diario Clarín nuevamente en Chile como periódico impreso o electrónico, ¿usted ya no tiene ningún impedimento para hacerlo? No, el electrónico hace 4 años que lo estoy, que está en funciones. El impreso, naturalmente, tiene que pensar que todo el patrimonio, yo cedí el 90% a la Fundación Presidente Allende. De manera que si no soy yo, estará la Fundación Presidente Allende con ese 90% tratando de ejercer los derechos que me hubieran correspondido a mí si ¿Quiénes componen esa fundación? ¿Quiénes son los directores, el director de esa fundación? Está Garcés y algunos familiares de Garcés y algunos familiares míos. Ok. Estamos por terminar, señor Pey, con toda esta historia que es casi
una novela, digamos, de partida. Usted es un hombre que tiene ya, un hombre mayor, se conserva perfectamente bien, está lúcido defendiendo sus intereses internacionalmente, y pasó por desde la guerra civil hasta el golpe militar en Chile. ¿Cómo ve Chile este momento? ¿Qué es lo que espera usted para este país que lo acogió ya hace tantos años y en el cual usted se desarrolló? Mire, yo quisiera que llegase un sistema que reconociese los principios en los cuales se basó el gobierno de Salvador Allende, de una mayor solidaridad, una mayor justicia social, un menor desequilibrio entre los bienes que tienen los mayores y los menores ingresos, una sociedad en la cual el hombre pudiese desarrollarse en sus condiciones humanas, porque también tiene, a pesar de que la condición humana tiene esa faceta negativa que conduce a estas barbaridades tan grandes, en la condición humana también hay factores que conducen al amor, a la solidaridad, a la amistad, al ocio y a una vida más respetable y más digna. Ok, muchas gracias, don Víctor Pey. Ha sido un gusto que usted haya permitido que estemos en su oficina y podamos llegar a las casas de nuestros televidentes en la quinta región. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Muchas gracias. Bueno, y a usted he tratado de poder condensar parte de la historia y de la vida y de lo que es hoy de un personaje. Yo creo que nadie en su casa puede quedar indiferente a una persona que ha sobrevivido a una guerra civil y que se logró desarrollar en Chile exitosamente como empresario y que está tratando de que se le devuelvan sus bienes por parte del Estado en lo que se refería al diario Clarín. Que estén ustedes muy bien.